El COVID es una neumonía. La neumonía es una enfermedad pulmonar, es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad dentro de los adultos, pero también en los niños. Afortunadamente, los niños, cuando tienen compromiso, muchas veces es asintomático, así que básicamente es una enfermedad en los adultos. Y en los adultos tiene una particularidad que también se ve con otras neumonías, que es fundamentalmente la mayor mortalidad dependiente de la presencia de comorbilidades. Las comorbilidades son las otras enfermedades que se asocian a esta enfermedad aguda. Podría ser hipertensión, enfermedad pulmonar crónica, diabetes, enfermedad renal crónica, etc. Todo esto se va sumando a una persona a lo largo de la vida. Por eso los mayores, esta es una de las causas principales por las cuales cuando tienen esta enfermedad, la misma es particularmente seria y lleva a consecuencias graves como prolongadas internaciones y en un porcentaje variable, también dependiente de la edad, porque también depende de la presencia mayor o menor de estas comorbilidades, a mayor mortalidad. Eso en cuanto a el impacto más duro de la enfermedad, que es en cuanto a la mortalidad. Y en cuanto a las manifestaciones clínicas, bueno, las manifestaciones clínicas son las de una neumonía. Básicamente la fiebre, que está en casi todos los casos en algún momento. A veces, justo cuando el paciente va y lo va a atender el paciente o tomó un antipirético, o bueno, es un momento en el cual no está con fiebre, pero la fiebre es una manifestación importante. El resto de las manifestaciones son también frecuentes, la tos, que también es una manifestación de una enfermedad pulmonar, y otras que no lo son tanto, como el dolor de garganta, la pérdida del sentido del olfato y del gusto. El curso clínico de la enfermedad, en general, uno diría, es bastante benigno en líneas generales. El 80% de los pacientes, como ocurre con las neumonías comunes, podría perfectamente atenderse en su casa. Sin embargo, como es una enfermedad muy contagiosa, contra la cual la mayor parte de nosotros no tiene una defensa innata, no tiene anticuerpos, entonces el hecho de que uno se vaya a su casa y se meta en la cama aumenta el riesgo, y mucho, de que haya nuevos contagios. Por lo cual, estas personas normalmente se las hospitaliza o en algunas circunstancias se los puede recluir en lugares de baja complejidad en los cuales se los controla en su evolución. La mayoría de ellos tiene un curso bastante molesto, con fiebre, con dolores en el cuerpo, con decaimiento y, como dije, bueno, tiene un buen curso y en un tiempo más o menos de entre 1 y 2 semanas el paciente se siente mejor. Y el alta viene no solo por la evolución clínica, sino que se ha determinado que hay que hacerlo con la demostración que en el hisopado, que es el método que se utiliza de diagnóstico, el virus no está presente. Generalmente se hacen 2 hisopados. El 20% restante, ese sí, seguro, tiene que estar hospitalizado. Tampoco es que esto da a entender que van a tener un mal pronóstico, pero ya es una situación más delicada. En esos casos tienen que estar controlados. Muchos pacientes necesitan de la administración suplementaria de oxígeno para mantener una buena oxigenación y requieren otros cuidados médicos. En un pequeño porcentaje de estos, digamos, la cuarta parte de estos enfermos que están más graves, se ponen muy mal. Se dice que están críticamente enfermos, tienen tendencia a una muy mala oxigenación, no obstante estar recibiendo oxígeno, y empiezan a fallar otros órganos, generando una situación que se llama shock séptico, con el cual además baja la presión y sufren muchos órganos. En estas circunstancias, esos pacientes
deben ser atendidos en unidades preparadas para eso, que son las unidades de terapia intensiva, donde la mitad o un poco más de estos va a requerir una asistencia a su aparato respiratorio muy específica, que es el uso de respiradores, y no solo esto los va a mantener en vida, sino que estas neumonías, cuando llegan a esta situación, estamos hablando de un 3, 4 o 5% de los pacientes, bueno, pero como son tantos, se ven muchos, y bueno, y esa ventilación mecánica no solo es necesaria por unos pocos días, sino que habitualmente requiere 2 o 3 semanas para evidenciar alguna recuperación. Por supuesto, en este pequeño grupo de pacientes que van a terapia intensiva también está asociado el peor pronóstico. Y bueno, si bien tenemos todos estos cuidados respiratorios para estos pacientes y una serie de medidas de todo tipo, no hay ningún tratamiento que sea específico, ¿no? Se trata acá la complicación, se trata acá la inflamación intensa del pulmón, y se trata acá la desoxigenación, se sube la presión, pero el paciente debe sostenerse. Y es por eso también, adicionalmente, además de que porque tienen las comorbilidades, los pacientes mayores también, porque están más asociados a la muerte, porque están en peores condiciones de sostener esta situación de terapia intensiva agresiva y durante muchos días. De manera que, desde el punto de vista pulmonar, esta neumonía nueva, altamente contagiosa, que puede, en un pequeño porcentaje de casos, que es variable, los casos reconocidos, bueno, podríamos decir que está alrededor del 5%, pero hay muchísimos casos que permanecen en el anonimato. Hay mucha gente que nunca se enteró que se enfermó o que tuvo una enfermedad y se interpretó como otra cosa, así que probablemente no sea ni siquiera el 5% la mortalidad, pero todo esto está por saberse, pero que genera una gran preocupación, que está muy lejos de ser dominada porque no tenemos tratamientos específicos y porque la mayor parte de la población todavía es susceptible a ser contagiada sin que esté a la vista algo que nos haga pensar que va a desaparecer el proceso infeccioso, y porque tampoco hay disponibles vacunas para la cual necesitamos mucho tiempo. De manera que, si bien en algunos lugares del mundo ha ido cediendo, sobre todo por no solo manejos médicos, sino epidemiológicos, y por razones normales de estas epidemias o pandemias, cuando llega a un número crítico, empieza a haber un número de personas curadas o no susceptibles que hacen que cada vez los contagios sean menores, hasta tanto no se pueda acabar con el riesgo de infección, sea por vacunas o por erradicación del microorganismo. Esto va a seguir siendo un problema preocupante, que aunque nuestra vida vaya de a poquito volviendo a lo normal, no podemos afirmar que esto pueda ocurrir definitivamente en un tiempo más o menos corto, porque mientras el virus esté y tenga posibilidad de ser contagiado, el problema va a seguir existiendo.